Era una convención en una ciudad que no conocía, y el hotel era uno de esos lugares que parecían haber visto mejores días. El Gran Hotel Imperial tenía una arquitectura imponente, pero se sentía vacío, como si los ecos del pasado llenaran cada rincón más que las voces de los huéspedes actuales. Mi habitación estaba en el 5º piso, al final de un largo pasillo, justo donde las luces parpadeaban ligeramente, como si no pudieran decidir si quedarse encendidas o apagarse para siempre. Llegué tarde por la noche, cansado después de un día lleno de reuniones. Al abrir la puerta de mi habitación, lo primero que noté fue el intenso olor a humedad. Era como si el cuarto no hubiera sido usado en mucho tiempo. Encendí la luz, revisé que todo estuviera en orden y me dejé caer en la cama. No quería pensar demasiado en el extraño ambiente del lugar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché algo que no pude ignorar. Pasos, suaves, pero inconfundibles, resonando en el pasillo. Al principio pensé que sería otro huésped regresando a su habitación, pero los pasos no parecían acercarse ni alejarse. Era como si alguien caminara, pero nunca llegara a su destino. Me levanté lentamente, sintiendo como mi piel se erizaba. Acerqué mi oído a la puerta, tratando de identificar el origen. Los pasos continuaban, lentos y rítmicos, como si la persona estuviera caminando en círculos. Decidí abrir la puerta, convencido de que alguien debía estar perdido o jugando una broma pesada. El pasillo estaba vacío. Salí al corredor, iluminado por la luz parpadeante. Los pasos seguían sonando, pero ahora parecían estar más lejos, como si se desplazaran al final del pasillo. Sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Avancé unos pasos, nervioso pero intrigado. Cuanto más caminaba, más clara se hacía la sensación de que algo no estaba bien. De repente, los pasos cesaron. El silencio fue tan profundo que mis propios latidos resonaban en mis oídos. Me quedé parado, esperando, pero no pasó nada. Decidí regresar a mi habitación, pero justo cuando me di la vuelta, los pasos empezaron de nuevo. Esta vez eran rápidos, frenéticos, y venían directamente hacia mí. El sonido del taconeo se hacía cada vez más fuerte, pero no había nadie. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta de golpe, y me quedé inmóvil, con la respiración acelerada. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Algo estaba ahí, algo que no podía ver. Sabía que estaba escuchando lo imposible, pero no podía ignorarlo. Me quedé despierto toda la noche, con el corazón martilleando en el pecho, esperando que aquellos pasos se alejaran, pero nunca lo hicieron. Simplemente permanecieron, acechando detrás de la puerta. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme más. Bajé a la recepción para quejarme, esperando alguna explicación lógica, pero la recepcionista, una mujer mayor, me miró con una expresión que no olvidaré. No parecía sorprendida. De hecho, me dio la impresión de que sabía exactamente de qué le estaba hablando. El pasillo del 5º piso, dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien la escuchara. Algunos dicen que aún lo recorre alguien que nunca encontró su salida. No esperé más explicaciones. Salí del hotel sin mirar atrás, con el eco de esos pasos aún resonando en mi mente. No era la primera vez que me hospedaba en un hotel antiguo, pero el Hotel San Rafael era diferente. Su fachada gastada por el tiempo, las alfombras rojas deshilachadas y los cuadros de paisajes descoloridos por el sol le daban un aire de nostalgia mal mantenida. Llegué tarde, sin muchas opciones de hospedaje en la ciudad, y acepté una de las pocas habitaciones disponibles. La recepcionista, una mujer de edad avanzada con una sonrisa forzada, me entregó la llave sin mirarme mucho a los ojos. Cuando me dio la habitación, noté algo peculiar en la tarjeta. No tenía un número. Ella lo notó también, pero simplemente comentó, «Es la última disponible, justo al final del pasillo». No quise hacer preguntas. Estaba agotado y solo quería descansar. Subí al 3er piso, caminando por un pasillo interminable y desierto, con esa sensación de que algo en el aire pesaba más de lo habitual. A medida que me acercaba al final del corredor, vi una puerta que parecía estar fuera de lugar. Era diferente al resto. No tenía placa con número, y la madera se veía mucho más desgastada. Me pregunté cuántos huéspedes habrían pasado por allí antes. La llave encajó perfectamente, y cuando empujé la puerta, un aroma denso a polvo y humedad me golpeó. La habitación estaba oscura, con cortinas gruesas que cubrían la ventana. No había nada extraordinario en el interior,
Era simplemente una habitación más, aunque una sombra persistente en las esquinas la hacía sentirse más pequeña de lo que realmente era. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Sin embargo, mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a notar algo inquietante. El silencio era demasiado. No se escuchaba nada. Ni el zumbido de los aparatos eléctricos, ni el viento golpeando las ventanas, ni siquiera el sonido lejano del tráfico. Parecía que el cuarto estuviera aislado de cualquier ruido exterior. Eso me hizo sentir incómodo. Decidí encender la televisión para romper con esa atmósfera opresiva, pero cuando presioné el botón del control remoto, la pantalla solo mostró estática. No había canales. En ese momento, el ambiente de la habitación cambió por completo. Sentí que no estaba solo. Un frío recorrió mi espalda. El aire se había vuelto pesado, como si algo estuviera ocupando el espacio conmigo. Me levanté y fui al baño, intentando sacudirme la sensación. El espejo, empañado a pesar de que no había vapor, reflejaba algo que no debería estar allí. Había una figura borrosa, de pie detrás de mí, aunque, al darme la vuelta, no había nadie. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Regresé al cuarto, pensando que solo era mi imaginación, pero algo había cambiado. Las paredes parecían más cercanas. Las sombras en las esquinas se movían, como si quisieran devorar la escasa luz de la lámpara. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire estuviera siendo succionado fuera de la habitación. Fue entonces cuando escuché un golpe, sordo, pero constante, viniendo de la pared justo detrás de la cama. Al principio pensé que sería el huésped de la habitación contigua, pero recordé que la recepcionista había dicho que esa era la última habitación en el pasillo. No había ninguna otra a mi lado. Los golpes continuaban, haciéndose cada vez más fuertes. Me acerqué a la pared, pegando la oreja contra ella, y lo que escuché me heló la sangre. No eran golpes normales. Sonaba como si alguien estuviera rascando la pared, desesperadamente, intentando salir. Me aparté bruscamente, y de repente, los golpes cesaron. Pero en su lugar, escuché una respiración pesada. Al girarme hacia la puerta, vi una figura que no estaba allí antes. Oscura, indefinida, de pie en el umbral, observándome. No supe qué hacer. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Y entonces, con un susurro que parecía provenir de las paredes mismas, lo escuché: «No deberías estar aquí». En ese momento, corrí. Salí de la habitación, bajé las escaleras sin mirar atrás, y dejé el hotel sin siquiera recoger mis cosas. No volví nunca más. Y hasta el día de hoy, me pregunto si esa habitación realmente existía o si era solo una trampa para quienes, como yo, se atrevieron a abrir la puerta sin número. Mi viaje por trabajo había sido agotador. Había estado en la carretera durante más de 8 horas y lo único que quería era encontrar un lugar donde pudiera descansar. Mi GPS me señalaba que había un hotel cercano, uno que, según me habían dicho algunos colegas, era económico y cómodo para pasar la noche. Cuando llegué, el edificio me sorprendió. Su fachada era anticuada, con un cartel luminoso a medio funcionar que parpadeaba el nombre Hotel El Refugio. La recepcionista, una joven que apenas me dirigió la mirada, me entregó la llave de la habitación 303. Subí por el ascensor, que crujía y se detenía bruscamente en cada piso, hasta que finalmente llegué al tercero. Caminé por el pasillo alfombrado que parecía desgastado por el tiempo, y encontré mi habitación al final del pasillo. Cuando entré, algo no se sentía bien. La habitación era simple, demasiado simple. Tenía una cama, una mesa con una lámpara vieja, y un pequeño armario. Pero lo que más me desconcertó fue el silencio. No se escuchaba nada. Ni el viento afuera, ni el murmullo de otros huéspedes, nada. Cerré la puerta detrás de mí, pensando que tal vez el agotamiento estaba afectando mi percepción. La primera noche fue tranquila. Me dormí casi de inmediato y no desperté hasta el amanecer. Sin embargo, cuando bajé a la recepción para desayunar, el recepcionista, un hombre diferente al del día anterior, me miró extrañado cuando le entregué la llave de la habitación. ¿303? No tenemos una habitación 303, dijo, frunciendo el ceño mientras examinaba la llave que le había entregado. Al principio pensé que era una broma, pero el hombre no mostraba ninguna señal de estar jugando. Me ofrecí a subir y mostrarle dónde había dormido, pero cuando llegamos al tercer piso, la habitación 303 no estaba.
Había una pared lisa donde debería estar la puerta. Confundido, me froté los ojos, preguntándome si estaba soñando o si algo me había afectado mentalmente. El recepcionista, visiblemente incómodo, me dijo que no había ninguna habitación 303 y que el tercer piso había estado en reparación desde hacía meses. Me ofreció otra habitación, la 202, y decidí aceptar. Sin embargo, durante todo el día no pude sacarme la idea de la cabeza. Yo había dormido en esa habitación. Esa noche, en la 202, me costó mucho más conciliar el sueño. Me sentía observado, aunque sabía que no había nadie más en la habitación. Era una sensación constante, opresiva, como si las paredes mismas me estuvieran vigilando. Finalmente, logré dormirme, solo para despertar en plena madrugada. El cuarto estaba oscuro, y un frío inexplicable llenaba el aire. Fue entonces cuando lo escuché, un golpeteo suave, como si algo o alguien estuviera tocando desde el otro lado de la pared. El sonido venía de la dirección donde debía estar la habitación 303. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y me acerqué a la pared. Coloqué mi oreja contra ella y escuché. Era como si alguien rascara la superficie desde adentro. Mi sangre se congeló cuando, de repente, una voz apenas audible comenzó a susurrar mi nombre desde el otro lado. No había duda de lo que oía. Alguien, o algo, estaba ahí. El terror me invadió y di un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de mi habitación se abrió sola, lentamente. Allí, en el umbral, estaba la figura de un hombre, desdibujada por la oscuridad, pero claramente visible. No movía un músculo, solo me observaba. Grité, salí corriendo de la habitación, bajando las escaleras a toda velocidad, y no me detuve hasta estar afuera, jadeando bajo la fría luz de la luna. El recepcionista, al verme salir, me gritó algo, pero no lo escuché. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Nunca regresé a ese hotel. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar el golpeteo detrás de la pared, y me pregunto qué o quién estaba en esa habitación que, según todos, no existía. Había escuchado rumores sobre ese hotel. Un lugar apartado, en una ciudad de paso, donde la mayoría de los visitantes eran viajeros cansados o aquellos que simplemente no encontraban otra opción. Nunca había pensado que terminaría allí, pero una tormenta repentina me obligó a buscar refugio, y era el único lugar con una habitación disponible. La recepcionista, una mujer mayor con ojos cansados, me entregó la llave sin decir mucho, solo señalando que mi habitación era la 217. Al entrar, lo primero que llamó mi atención fue el espejo. Ocupaba casi toda una pared del cuarto, viejo y con el marco de madera gastada. Parecía que había estado allí desde que el hotel fue construido, y algo en él me incomodaba. No podía explicarlo, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una extraña sensación de ser observado, aunque no había nadie más en el cuarto. Esa noche, cuando me disponía a dormir, tuve la sensación de que el ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Me cubrí con las sábanas, tratando de ignorar la sensación, pero no pude evitar echar una última mirada al espejo antes de apagar la luz. Lo que vi hizo que el corazón me diera un vuelco. Reflejado en el vidrio polvoriento, había una silueta. No era clara, pero estaba ahí, de pie, justo detrás de mí. Encendí la luz de inmediato y miré hacia la misma dirección, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que había sido un truco de la luz o de mi imaginación. Pero algo me decía que había visto algo real. La segunda noche fue peor. Los ruidos comenzaron poco después de que me acostara. Al principio, eran leves susurros, como si vinieran de algún lugar lejano. Pensé que tal vez eran los otros huéspedes en las habitaciones cercanas, pero el hotel estaba casi vacío. Me incorporé en la cama, y entonces, el ruido cambió. Ahora era un susurro más cercano, más profundo, y venía del espejo. Me levanté lentamente, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, y me acerqué al espejo con cautela. Mi reflejo parecía normal, pero algo no encajaba. Al mirarlo más de cerca, vi que, detrás de mí, la habitación que reflejaba no era la misma. Era la misma estructura, pero todo estaba envejecido, como si el cuarto hubiese sido abandonado por años. Las paredes estaban manchadas, el suelo cubierto de polvo, y en medio del cuarto había una figura, de pie, mirándome a través del espejo. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Cerré los ojos, tratando de calmarme,
diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Pero cuando los volví a abrir, la figura seguía ahí, inmóvil. No pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta y salí de la habitación, casi tropezando con las escaleras en mi apuro por llegar a la recepción. La recepcionista me miró con una expresión que no me tranquilizó. «La habitación 217, ¿verdad?», me preguntó, como si ya supiera. Asentí, sin saber qué decir. Ella suspiró, sacudiendo la cabeza. «Hace años, hubo un incendio en ese cuarto. Una pareja quedó atrapada adentro, y nunca lograron salir. Se dice que están atrapados allí, en el reflejo del espejo, viendo cómo el tiempo pasa, pero incapaces de escapar. No volví a mi habitación esa noche. Me fui del hotel, sin importarme la tormenta que rugía afuera. No miré atrás, y no volví a entrar en un hotel con un espejo tan grande desde entonces. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas, ni en sucesos paranormales. Así que cuando me enviaron a un pequeño pueblo para una conferencia de trabajo, no pensé mucho en los rumores que rodeaban al único hotel del lugar. Se decía que la habitación 408 estaba maldita, pero me parecía tan ridículo que, cuando vi que era la única disponible, no dudé en reservarla. El edificio en sí era antiguo, de esos hoteles que en algún momento debieron haber sido elegantes pero que el tiempo se encargó de marchitar. Al entrar en la habitación, todo parecía normal, salvo por una extraña sensación de pesadez en el aire. Era como si el lugar guardara un secreto, algo que se negaba a ser descubierto. La primera noche fue inquietante. Justo cuando estaba quedándome dormido, sentí que el colchón se hundía ligeramente, como si alguien se hubiese sentado a los pies de la cama. Me incorporé de inmediato, encendiendo la luz, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, y el silencio era ensordecedor. Supuse que había sido mi imaginación, pero no pude evitar sentirme incómodo. La segunda noche, las cosas empeoraron. Me desperté en mitad de la madrugada, con la clara sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos lentamente, y lo vi. En la esquina más oscura de la habitación, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, había una figura. Estaba de pie, completamente inmóvil, y su rostro era solo una sombra. No me moví. No quería darle razones para acercarse. Solo me quedé quieto, respirando de manera superficial, con la esperanza de que desapareciera. Y así lo hizo. Sin previo aviso, la figura simplemente se desvaneció. Me quedé despierto el resto de la noche, con la luz encendida, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Pero no fue así. La tercera y última noche en la 408 fue la más aterradora. A mitad de la noche, un frío invernal invadió la habitación, tan intenso que mis labios empezaron a temblar. Las ventanas estaban cerradas, pero el viento silbaba dentro del cuarto, como si estuviera atrapado. Luego, oí susurros. Venían de todas partes y de ninguna a la vez. Eran voces bajas, incomprensibles, pero claramente humanas. Parecía que querían decirme algo, pero sus palabras eran arrastradas por el viento. Fue entonces cuando ocurrió. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y la figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba más cerca, al pie de la cama. Podía distinguir su rostro con más claridad, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. No era una figura humana normal. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran pozos oscuros, vacíos, y su boca estaba torcida en una especie de mueca de dolor. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera gritar. La figura se inclinó lentamente hacia mí, su aliento frío como el hielo, y susurró algo. Algo que no pude entender pero que resonó en mi mente mucho después de que la figura desapareciera. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Ya no me importaba la conferencia ni el trabajo. Solo quería salir de ese lugar. Al pagar en la recepción, el encargado me miró con una mezcla de compasión y advertencia, y me dijo, casi en un susurro, «Nadie se queda más de 3 noches en la 408». No le respondí. No hacía falta.